del 95. Entonces no tenía nada para hacer. El fin de semana dije, pues hagamos la prueba única de validación, entrenamos para el ICFES. ¿Y uno puede graduar solo haciendo el ICFES? La prueba única de validación, que es un ICFES, Sí, pero ya. especial, que es los que hacen los del CES, de los del Luján. Y vos pagabas, porque yo no sé cuánto era el valor, en ese momento un formulario del Banco Popular de 11.000 pesos y te llegaba el sobre. Y yo hice con todos mis amigos de Luján la prueba única, ellos todos lo perdieron. Y yo que estaba haciendo 11, empezando 11, la gané. Entonces ya uno bachiller, marica, yendo al colegio. Claro. Ese grado empieza a pesar. Yo ya estoy pero graduado. muy bueno, muy bueno. No solamente... Ey, ey. Ay, María. Se les dijo, se les advirtió. bueno, estamos en otro episodio pues de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos a Andrés Felipe Arias. Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estamos en tu oficina. Sí. Gracias, Felipe, hombre, muy querido. Muy honrado de estar acá. Bueno, Andrés, yo te quiero hacer como muchas preguntas. O sea, yo te he oído mucho en algunos podcasts hablando de tu historia, ¿cierto? Yo no quiero que este sea la repetición de esa historia. Yo sí te quisiera decir algo, porque es una discusión sobre la que llevamos muchos años los ciudadanos, ¿cierto? Una discusión donde hay un sector de la población que ni siquiera quiere oír al otro, y yo creo que lo que uno diga al final es un ejercicio de argumentación que se vuelve como fútil, ¿cierto? Pero yo sí quisiera decirte, y vos muy corto, lo que para mí es la apreciación del proceso que vos enfrentaste. Y vos me decís si yo estoy en lo correcto, porque es muy importante también contarle a la gente. Las generaciones cambian muy rápidamente, pucha, esto va a toda velocidad y hay gente de 26, 28, 30 años que no le tocó lo que nosotros nos tocó. Y eso que nosotros, yo al menos me quedo muy joven todavía, ¿cierto? Pero no vivieron lo mismo. Y es que vos contrataste, cuando fuiste ministro de Agricultura, con el IICA. El IICA es un instituto para la cooperación internacional para la agricultura que depende de la OEA. Exacto. Y eso es, como es un convenio de carácter científico, no tenía que pasar por todos los requisitos de ley 80 de contratación estatal, y hiciste contratación directa. Esa puede ser una discusión válida, si eso es o no una contratación de carácter científico, pero yo creo que la discusión carece de objetividad cuando todos los ministros de Agricultura anteriores hicieron el mismo contrato, y entiendo que también los que siguieron. Claro, pero empecemos, Felipe, por un tema que puede ser técnico, pero va al meollo del asunto. Es que no eran contratos. Cuando yo contrato a alguien, yo le pago por un bien o un servicio, y esa persona lo presta y recibe la remuneración. Esto ni siquiera eran contratos, eran convenios, donde el ministerio y esa entidad multilateral se unían y ambos aportaban recursos, ambos. El IICAN no nos estaba haciendo un servicio y le estábamos pagando por eso, ambos aportábamos dinero y ellos también especie para impulsar un programa que le dio muchísima productividad al campo, y eso es lo que permite hacerlo directo. Claro, si eso es ciencia y tecnología para poder hacer un convenio así o no, es un debate muy de fondo, jurídico, técnico, económico, financiero, pero a mí que me vengan a decir que el riego y el drenaje no es un cambio tecnológico para cualquier predio, eso yo no lo entendería nunca en mi formación profesional. Pero hagamos esa discusión a un lado. Lo cierto es que nosotros pudimos mostrar como 100 y pico convenios idénticos. ¿Y cuántos ministros? No, fueron como 30 y pico. Entonces ya ahí viene el tema del dolo. Es decir, si no hay dolo, si no hay una premeditación, una mala intención. ¿Quién estás favoreciendo? Es que es una entidad de carácter multilateral, o sea, depende de la OEA. Y hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, el año pasado ya prescribió todo el juicio a quienes fueron mis funcionarios y la Fiscalía no logró probar delito alguno. 13 años estuvieron en juicio y se mantuvieron íntegros en la verdad, que todo lo habíamos hecho bien, y quedaron ya libres de cualquier problema.
El año pasado, no, a principios de este año, inclusive unas aseguradoras pagaron al Estado parte de lo que supuestamente se había perdido. Ya salimos de la lista de responsables fiscales. A mí, por ejemplo, además me investigaron 2 veces, una en Procuraduría y una en Fiscalía hasta hace muy poquito, hasta el año pasado. Yo, pues mi familia, mi papá, que en paz descanse, mi mamá, mi hermano y yo estuvimos en un tema, una investigación de enriquecimiento ilícito, nos aplicamos a hacer toda la arqueología y finalmente el año pasado ya todo quedó archivado en ese sentido porque no hubo nada. En fin, yo creo que fue pues como una desviación de la justicia muy fuerte, pero digamos yo no llevo eso ni con amargura ni nada, eso fue parte de mi vida, de mi proceso. A mí no me gusta sentirme víctima, prefiero ser un superviviente, la vida se encarga, la vida equilibra y ya la historia de por qué sucedió eso que sucedió, supongo que vendrá en el futuro en una serie de esas de varios episodios, el House of Cards criollo. Pero yo quería dejar eso, yo creo que aquí hay algo de carácter objetivo que es muy importante que la gente conozca, y sobre todo cuando la historia se ha pausado un poquito más, ¿cierto? Y todavía seguimos en una narrativa de división, pero que la gente se tome el trabajo de no juzgar. Este está en mi orilla, es inocente, este está en la otra orilla, es culpable, claro, porque es que la libertad de la gente, o sea, ninguna disputa política puede costarle la libertad a la gente. Y claro, o sea, yo hablo con Cata, mi esposa, y le digo, yo no entiendo cómo el que estuvo detrás de todo esto puede dormir tranquilo, sabiendo que metió a una persona inocente a la cárcel solo para sacarlo del camino. O sea, yo no sería capaz de dormir tranquilo. Como no hubiera sido capaz de dormir tranquilo si resuelve el problema rápido, que es como hable lo que querían que hablara del presidente Uribe. Yo no tengo nada malo que hablar del señor, entonces ¿qué me iba a poner a inventar? Hoy yo veo un par de funcionarios que cayeron en esa tentación, incluso conmigo, aceptaron delitos que no cometieron porque les dijeron acepte y no van a la cárcel. ¿Y qué pasa con esas personas? Hoy yo veo a uno de ellos caminar y camina mirando al suelo, al piso, porque no puede caminar con la frente en alto, porque es tan difícil el tema, enfrentarse a la cárcel, saber, si a mí me hubieran dicho hace ya como 15 años, usted va a pasar 10 años detenido, yo no sé qué hubiera pensado, cómo hubiera reaccionado. Y pasé, o sea, porque fuiste pasando un día a día, esperando claro, que esto se terminara mañana siempre, ¿cierto? Claro, pero pasaron 10 largos años. Pero siempre con la convicción, primero, de mi inocencia. Segundo, trabajando y sobreviviendo por mi familia. Y tercero, porque siempre me enseñaron en mi casa a ser un superviviente y no una víctima. Entonces logré atravesar eso y ya mirarlo hacia atrás es otra historia. Es otra historia. Pero en el momento 10 años pasan muy largo, noches enteras sin dormir, pensando todo tipo de cosas, con tristeza, desolación, muy difícil, pero ya pasamos y por eso yo no llevo esto con amargura y lo llevo hasta con alegría, como es parte de mi capital humano, de lo que aprendí, de lo que viví, de cómo pude elevar mi nivel de conciencia, aprender tantas cosas. Yo aprendí a partir de un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca del sentido, que lo encontré en esas primeras celdas que me tocó, en una celda de castigo, que si uno en la peor situación posible, en el túnel de terror más difícil que podamos atravesar, encuentra el significado y el sentido del sufrimiento y del dolor, todo cambia y deja uno de ser víctima, se vuelve superviviente. Viktor Frankl escribió eso después de que fue liberado el campo de exterminio de Auschwitz, en donde llegó. Le mataron la esposa, los padres, los suegros, la familia, los amigos, y él era un neurólogo, un psiquiatra judío que vivía en Viena. Obviamente lo capturan cuando viene la solución final nazi, pasa por varios campos de concentración, termina en Auschwitz, y él, para no enloquecer y perder la cordura, en medio de esa desolación, de los vejámenes que enfrentaban, del hambre, el frío, las enfermedades, dijo, él como médico podía ayudarle a todas las demás personas que estaban ahí, o esperando morir por una enfermedad, o por el frío, o por el hambre, o esperando a que los pasaran a los campos, a los hornos de exterminio, inclusive ayudando a la gente a morir, porque una cosa es uno morir solo, y en desolación, otra cosa morir con alguien tomándole la mano. Él encontró ese sentido
del dolor y el sufrimiento por el que estaba atravesando. Yo leo eso y digo, yo tengo que encontrarle el sentido a este sufrimiento, a este dolor. Sí, que hay una injusticia muy grande acá. Sí, esa es la parte externa. Lo único que puedo cambiar está acá, mi actitud y cómo enfrento esto. Entonces, en esa cárcel decidí mejorar mi salud, mi estado físico, mi intelecto, mi espíritu. Hice una investigación porque estaba con toda la cadena del narcotráfico. Sobre la cadena del narcotráfico me revelaron 2 rutas, hice el costeo, le saqué la tasa interna de retorno, escribí una novela histórica de Roma, estudié física, tanto la mecánica cuántica como la relatividad general, es decir, aproveché el sentido del dolor y al final también encontré un sentido muy alto, por lo menos para mi familia y para mí, me mantuve en la integridad. Hubiera podido resolver el problema así, violando la verdad de las cosas, hablando mal del gobierno para el cual trabajé, y dije, no puedo hacerlo porque ni es verdad y no podría vivir de aquí en adelante tranquilo. Y eso es lo que le dejé a mis hijos, ese capital, es decir, mantuvimos la integridad por encima de cualquier cosa, pagamos un precio durísimo, pero mantuvimos la integridad y hoy podemos vivir y dormir tranquilos. Y queda mucha vida por delante, ¿cierto? Si uno se pone a mirar para atrás son muchos años, pero queda mucha vida por delante y yo creo que ese es para el lado que hay que mirar. Claro, y yo quiero vivir por lo menos 50 años más. Ya voy a cumplir 52 y yo quiero marcar con los 3 ceros y por eso me cuido y hago ejercicio y todo eso, porque quiero estos otros 50 años que quedan poder hacer muchas cosas. Bueno, yo te quería preguntar algo de eso que estabas diciendo, que estaban buscando, que hicieras alguna delación, alguna acusación más bien, pero antes me devuelvo un poquito. Todo este tema del convenio, de la firma del convenio, tenía que ver con Agroingreso Seguro. Agroingreso Seguro fue un programa que históricamente le metió mucho dinero para tecnificar el campo y hubo un desacuerdo desde el principio de que eso no debería haber ido a grandes latifundios, sino solamente a pequeños predios. Ahí había respuestas desde la economía y desde el mercado, que era muy importante en términos de productividad, de volumen, que también los latifundios estuvieran involucrados en este apoyo estatal. Pero hubo algunos casos, para no generalizar, de gente que cortó los predios para acceder a más recursos. Se desconfiguró un poquito el sentido del programa, ¿cierto? Los receptores fueron los que le dieron un mal uso, digamos que eso le dio una mala reputación a un programa que tenía todo de bueno, no solamente de intención, sino en resultados. Así es, Felipe, pero digamos varias cosas. Uno, los que hicieron eso y le hicieron fraude al programa fueron casi todos medianos, fueron como 13 personas y eran medianos productores, ni siquiera grandes, eso no lo sabe el país. Porque sí, nos montaron en la narrativa que era para los ricos, que yo no sé qué, y cuando uno mira las cifras, los hechos, los expedientes, estas personas eran medianos productores, pues tal como los califica Finagro, el Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura. 2, cuando un particular le hace fraude a un programa, ¿quién es el responsable? ¿El que hace el fraude o el que diseñó el programa? El que comete el fraude. Es muy importante también contar que nadie más fue a la cárcel, solo fui yo. Entonces, si usted, por ejemplo, construye una casa y llega un ladrón y le rompe una ventana porque encontró por allá una ranura que podía romper y se mete y roba, ¿por qué te van a meter a vos, que sos el que administraba la cárcel, la casa a la cárcel? El que tiene que pagar es el que comete el delito. Aquí lo invirtieron, era como el mundo al revés. 3, de todo ese programa fue un porcentaje minúsculo el que hizo eso y dañó pues obviamente todo el resultado tan positivo que hubo. Nosotros en su momento le llegamos como a 380.000 familias del campo, más de 90% pequeños y medianos agricultores, el resto grandes productores. Y cuarto, bueno, antes de esto último, gracias a eso Colombia llegó a una producción de alimentos récord en ese momento, el desempleo rural bajó y uno no puede perder de vista que esto era una política de Estado, no solo del ministerio, porque la tesis nuestra y la tesis del presidente y del gobierno era que una agricultura fuerte debilita el terrorismo. Es decir, el Estado estaba combatiendo en todos los frentes
esa amenaza terrorista que en ese momento estaba sobre Colombia, y logramos copar mucho territorio que antes estaba... O sea, yendo como a la teoría de las causas del conflicto, que no había oportunidades en los territorios, No, llevando oportunidades. yo no creo que es eso, sino que cuando hay agricultura lícita, buena, rentable, tecnificada, es menos viable la coca. Y la coca era lo que alimentaba. Era entonces un desincentivo. Claro, generar mucha actividad económica en el campo. Pero lo otro que quería decir, ese cuarto punto, es que y lo digo porque justo en este momento nos tocó apagar, antes de ver cómo son los aranceles que anuncia Trump, ese programa que creamos en ese momento era un programa que acompañaba la expansión de mercados de la economía colombiana y sobre todo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En Estados Unidos le dan borbotones de subsidios a todos los agricultores. Y acá en Colombia, si no teníamos ese apoyo, sobre todo en productividad, en tecnificación, en riego, en ciencia, en tecnología, en crédito amplio, en crédito que se adapte a los flujos de caja. Iba a haber una desigualdad de la competencia. No, iba a haber una competencia en un campo desnivelado, iba a acabarse el sector productivo agropecuario. Hoy vemos, sigue existiendo un sector productivo agropecuario fuerte, grande, ningún sector sobre el cual nos advirtieron desapareció, ninguno. 15, no, casi 20 años después, ningún sector desapareció porque negociamos muy bien el tratado y lo acompañamos de este programa que los acompañaba y los apoyaba. Ahora llega a ponérsele aranceles al sector agrícola colombiano o obstáculos técnicos al comercio o restricciones sanitarias y fitosanitarias sin causa alguna. Y hay una salvaguarda. Puede haber salvaguardas, pero llegan a hacer eso, digamos, el gobierno norteamericano. El sector queda muy, muy aporreado y si no tiene un apoyo como estos, va a quedar muy mal. Por eso en su momento lo hicimos y yo creo que se hizo bien. Desafortunadamente sucedió lo que sucedió, pero de nuevo, yo siento que el universo es perfecto, que fue difícil, fue duro, pero ya estamos acá. Pero te quería hacer una pregunta en términos de políticas públicas. Si hoy pudieras volver hacia atrás, ¿qué cambios le harías a Agroingreso Seguro? No, pues obviamente uno ya después del partido es muy fácil ver cómo hubo el fraude muy particular en ese pedazo del programa. Ese programa eran muchas cosas, tenía muchas ventanillas y el de riego era solo una de ellas. Entonces estas personas, y lo confesaron, fue un ingeniero por allá en Santa Marta que se craneó un fraccionamiento. Si uno anticipa eso, pues obviamente blinda el programa ahí, pero yo creo que llámese como se llame, ese sector en Colombia necesita mucho apoyo. No cerrarlo con aranceles, sino abrirlo, estimular que se venda mucho afuera, pero siempre llevando tecnología. Y tecnología son tractores, cosechadoras, sembradoras de precisión, tanques de frío para los ganaderos, riego, drenaje, riego por pivotes, riego por goteo. Toda esa tecnología, seguros agropecuarios, seguros paramétricos, coberturas a todos los parámetros que le generan tanto riesgo al agricultor, coberturas de tasa de cambio, cobertura de precio mundial, cobertura de la urea, pues que es un derivado del hidrocarburo. Si eso lo pudiéramos, que era la idea que teníamos en ese momento, el sector sería un sector sumamente pujante y fuerte y yo creo que sería una fuente de riqueza y prosperidad para este país. Y la última cosa, ese debate que si los pequeños, los medianos y los grandes, es que todos tienen que competir con la competencia desleal. En todos los países del mundo se apoya y se incentiva a todos los agricultores, independientemente de su tamaño. Esto acá no tuvo que ver con que fueran pequeños, medianos o grandes, fueron unos muy pocos que le cometieron un fraude al programa. Pero a los grandes y a los medianos el Estado le ha dado apoyo toda la vida. Desde la ley, creo que es la ley 101 de 1993, todos los gobiernos le han dado, todos, porque el sector es un sector de seguridad nacional prácticamente. Y yo te quiero hacer una pregunta técnica ahí, somos capaces, hay un tema de las medidas sanitarias, ¿cierto? Esas restricciones sanitarias hay que prepararse para poder vender en Estados Unidos, hay que prepararse para poder vender en Europa y son muy distintas, ¿cierto? Y hay algo de pronto que uno pudiera hacer diferente. Pues primero, esa es la obstrucción al comercio clásica de esos países.
Entonces, si uno no invierte mucho en cumplir con todo el rigor, esos protocolos SPS que llaman Sanitary and Phytosanitary Restrictions, nunca vamos a llegar. Se demoraron como 8 años para poder cumplir, creo que fue el protocolo SPS de los cítricos, del aguacate, creo que todavía sigue enredado el de la carne. En fin, en eso hay que invertir mucho. Y eso beneficia a pequeños, medianos, grandes, de un sector del otro, de una región o de la otra. Pero claro, hay que conquistar todos esos mercados. El mercado americano, desde luego, pero también el mercado europeo, el mercado asiático. Hay muchos mercados donde estos productos pueden llegar. Bueno, volviendo a un tema que tocaste acá, yo te tenía una pregunta y era si vos le hubieras hecho una acusación, digamos, al presidente Uribe porque dejaste ese tema como medio encima de la mesa en algunos de los podcasts que yo escuché y aquí no lo volviste a decir, ¿cierto? Que hicieras una acusación contra el gobierno para el que trabajabas, de pronto te hubieras podido evitar este proceso. De pronto no, te lo garantizo. Y también yo creo que has hecho algo muy transparente, ¿cierto? En ese día a día y en ese aferrarse a los principios pensando que la justicia llegará, pero uno no se espera ese periodo tan largo de tiempo, que tal vez si miraras hacia atrás y miraras todo ese tiempo, de pronto, quién sabe cuál hubiera sido la respuesta. Que creo que eso es muy sincero. Pero ¿cómo es tu relación después de haber dado esta batalla de principios por lo que creías? ¿Cómo es tu relación hoy con el presidente Uribe? No, muy buena, muy buena. Es que, digamos, yo trabajé en ese gobierno porque creía en las tesis. Yo nunca estaría en un gobierno cuya línea de pensamiento yo no defendiera. Y yo miro hacia atrás, hicimos cosas muy buenas. Yo empecé, de hecho llegué a Colombia el 5 de agosto, el 7 estábamos ya con el equipo económico armando todo el programa económico de seguridad democrática y pasaban los roquetazos por encima del Ministerio de Hacienda, porque acuérdense que ese día cuando el presidente se posesionó hubo un atentado durísimo de las FARC, hubo muertos y todo. Y a mí hubo algo así como 30 muertos, si no estoy mal. No recuerdo la cantidad, pero le dieron un roquetazo a la Casa de Nariño. Los rockets pasaron, creo que las lanzaron desde el Cartucho, pasaron por encima del Ministerio de Hacienda donde estábamos trabajando, y a mí me llamaba mi mamá y mi papá y me decía: te viniste de California a esto, en serio, te devolviste a esto, pudiendo ya empezar allá con tu doctorado, una vida súper chévere. Sí, porque creo en estas tesis, y fue muy difícil al principio, y ahí hay muchas historias que en algún momento contaremos, pero logramos que la economía creciera, que llegara confianza a este país, que hubiera inversión, que hubiera un rally en los mercados. ¿Eso qué es? Eso es que la gente cree en los activos colombianos. Que la gente se sintiera segura. Y los inversionistas. Muchos no recuerdan lo que vivimos anterior al inicio del siglo. Es ¿cierto? que aquí en las goteras de Bogotá, creo que en el frente 45, 44, estaban aquí en La Calera, ahí. Se tomaron La Calera y en Medellín también es cerca, en las partidas de la Ceja del Retiro. Ahí en las partidas de Don Diego. Acuérdense, es que esto no era un tema por allá aislado, el país estaba asediado y se hizo algo, yo sé, ya a la mayoría de las personas se les olvidó, pero el cambio en la psiquis de este país fue enorme. ¿Cómo pasamos de sentirnos fallidos como Estado, como república, a sentirnos orgullosos de ser colombianos? Digamos, yo por eso siempre voy a eso. Digo, ¿qué fue lo que logramos? Logramos mucho, fue como una liberación muy grande que sintió el país, y económicamente pienso y miro los datos y lo ratifico una y otra vez, fue como una época dorada de oro de la economía colombiana. Y fue muy bonito vivir ese momento, ¿cierto? Eso de las carreteras, que no era la carretera para que los ricos pudieran ir a sus fincas, era reconquistar, que uno pudiera otra vez transitar su país con libertad y saludar a los soldados. Fue un momento muy emotivo, porque era como si uno hubiera estado encerrado, ¿cierto? Se volvió a mover la carga, hubo inversión, generaron nuevas empresas en este país, el comercio creció,
el sector de servicios creció, el sector primario creció, la gente volvió a invertir. Es que sin inversión no hay empleo. Y desde esa época al día de hoy el 50% de las personas salieron de la línea de la pobreza, ¿cierto? Se mejoraron todas las métricas sociales. La pobreza multidimensional cayó, la pobreza extrema cayó, el nivel de empleo aumentó, la producción de alimentos se disparó, se recuperaron como 1 millón de hectáreas de agricultura lícita, la cobertura en educación mejoró muchísimo, la cobertura en salud mejoró muchísimo. Este era un país al que ya lo visitaban todas las multinacionales porque querían invertir en Colombia. Pero bueno, cada país es dueño de elegir sus propios gobernantes y ya estamos pues en este otro universo. Pero yo por eso, no, pues volviendo al tema, pues yo qué puedo decir y que yo no hubiera sido capaz de ponerme a decir algo en contravía de lo que vi, de lo que viví. Y te voy a decir algo, pues ya tantos años después, creo que soy de las personas que más tiempo pasó al lado del hombre, de los que más, porque eso era para arriba y para abajo. No durante el ejercicio del gobierno. Del gobierno, no parábamos. Y estuve en escenarios públicos, privados, colectivos, individuales, solo con él, conversando, y nunca, yo no hubiera tenido que decir. Entonces, por eso, digamos, sí, yo hubiera ido 10 años atrás y me enfrento a lo que viene, muy duro, pero yo nunca hubiera sido capaz de traicionar esa verdad y esa integridad. Y yo hoy eso lo valoro no por mí, ni por Uribe, ni por el gobierno, sino porque es como mi legado a mis hijos. Si no me queda nada más, ellos saben que tuve integridad en ese sentido y que eso no tiene precio. Y ese ejemplo es como el mayor capital que le he podido dejar a ellos. Y converso mucho con ellos sobre eso en la mesa. ¿Y alguna vez te has visto pensar por qué será que la vida te puso esa prueba tan dura? O sea, como eso hay un chiste que dice... Como un análisis existencialista, o sea, ¿por qué? Hay un chiste que dice que Dios le da las mejores batallas, las batallas más duras a sus mejores soldados, pero me confundió con Rambo ese man. Entonces, no. Sí, pero no desde el punto de vista de la víctima, sino si le has encontrado de pronto una respuesta. No, desde luego, yo siento que uno viene a este planeta a aprender y a vivir un camino. Y hubiera pasado lo que hubiera pasado, yo tenía que vivir ese camino, porque ese camino elevó mi nivel de conciencia. Yo hoy, por ejemplo, desde luego, yo no sé cuando yo me encuentre con el innombrable qué va a pasar, cara a cara, porque yo no entiendo el cómo puede dormir tranquilo después de haber hecho lo que hizo. Pero con todo y eso, yo hoy digo, yo tenía que vivir eso, y ese señor, ese personaje, con todo eso que me hizo, digamos, facilitó el camino de la vida. Es como cuando hay gente que dice que Judas vino a cumplir un rol muy difícil, traicionando a Jesús. Yo creo que este señor vino a cumplir un rol en esta vida haciéndole mucho daño a muchas personas, pero estas personas teníamos que vivir ese camino, ese aprendizaje, si se quiere, atravesar ese karma. Y yo hoy, te digo, hoy ya, claro, habiéndolo pasado, llevo esto con alegría, es decir, aprendí tantas cosas, viví tantas cosas que nunca me hubiera imaginado, y logré, gracias al cielo, voltear toda la situación para crecer a partir de eso y no hundirme y quedarme ahí pantaneando. Entonces, te voy a poner una analogía que me da pena con vos, ¿cierto? Porque no tiene el mismo peso, y yo sé que vos prestaste servicio militar también. Sí. Que eso es una gran experiencia que uno pasa en la vida. Después de que yo terminé el servicio militar, yo decía, como qué experiencia tan satisfactoria, pero a veces uno soñaba que todavía estaba allá y uno no, eso sí no. Sí, claro. No, pues yo a veces obviamente tengo pesadillas con ese lugar y el metal y los lamentos por las noches, pero yo los llevo con alegría, es decir, yo no soy víctima, yo soy superviviente. Cuando uno es víctima, uno arrastra resentimiento, quiere vindicta, quiere venganza, tiene como algo vacío, es oscuridad. Cuando uno es superviviente, uno suelta, uno está tranquilo, uno perdona, uno deja ir. Es decir, casi como que durísimo, pero fue un buen regalo de la vida. Porque si yo no atravieso ese momento de la vida, yo hoy no tendría un nivel de conciencia, pienso yo, un poco más elevado de lo que tenía en ese momento. Por ejemplo, aprender y vivir de verdad lo que es una injusticia es algo que no todo el mundo en la vida o en este planeta lo aprende, de verdad. Es decir,
con el dolor que eso implica. O en otro nivel, haber estado yo sentado con Don Berna, Macaco, Cuco Banoy, Mi Sangre, todos los de las FARC, el cartel de los soles, y ver la perspectiva de ellos y entender y estudiar cómo eran esas vidas, porque a todos les hice la entrevista. Yo nunca hubiera podido vivir eso. Y hoy mi vida yo la guío digamos, de una forma súper tranquila, sin juicios, muy distinto a como era antes, que los seres humanos somos tan propensos a juzgar. Y como lo decías en algún momento, como me cae mal, yo me tengo que autojustificar que me cae mal y por lo tanto tiene que ser culpable, porque me cae mal, sin respetarle el debido proceso y la presunción de inocencia a una persona. Yo ya hoy no soy así. Entonces, sí, con todo y lo duro que fue, yo no sé, yo lo llevo con alegría, no sé si estaré muy loco o qué, pero prefiero llevarlo así. Oh, lo integraste. Bueno, yo te quería preguntar, bueno, tenés una buena relación con el presidente Uribe. Yo hago esta diferenciación, yo no sé si vos la haces. Y tenés una buena relación o también con el Centro Democrático. Yo ya no soy ni activista, ni militante, ni me meto pues en los procesos. Tengo amigos y amigas que siguen ahí, me llaman, me consultan. Yo desinteresadamente les digo, vea, si yo fuera atrás, yo no cometería estos errores en la política. Y nada, pero así, o sea, como más de amistad. ¿Y qué candidato te gusta de los que hay ahora en esa? No me puedes poner a decir eso. Pero ¿sabes qué sí me parece? Es que en estos días estaba viendo un tropel entre ellos y es el mismo error que yo cometí. Es decir, empieza uno en la peleadera en vez de defender las tesis. Yo qué les diría a ellos, más que me guste uno el otro, yo les diría, no se dejen llevar a la mecánica política. Que si una encuesta, que si una consulta, que si aquí, que si allá. Eso era la vieja política, hablen de las tesis. Es decir, con consulta, sin consulta, con encuesta, sin encuesta, con la una, que si la una se fue para el otro lado, para el otro, yo voy a ganar. Yo diría eso, porque estoy convencido de las tesis. Pero no los veo en eso, los veo es como, y en todos los partidos, en una mecánica y en una cosita chiquita, sin hablar de las líneas de pensamiento que requiere este país para que pueda crecer y progresar. Y nosotros por eso hemos hecho este ejercicio, porque pues pensamos que es importante. La gente en Medellín y Antioquia no entiende bien qué propone cada uno. Son una cantidad de precandidatos, saldrán otros, ¿cierto? Los que tienen un poquito más de reconocimiento saldrán más adelante, pero es muy importante que conozcamos cuál es esa visión de país. No es en contra de Petro, en contra del gobierno actual, sino cuál es nuestra propuesta, cómo nos imaginamos la salud, cómo nos imaginamos la educación. Y te digo una cosa, es decir, yo en estos días mi hija me preguntó, porque la estoy viendo como orientándose a la ciencia política y todo, y yo, Dios mío, no puede ser. Y te tengo una pregunta al respecto más tarde. Pero le dije, y me dijo, papi, ¿qué piensas de ello? Yo le dije, Elo, te voy a decir una cosa, de todo esto que aprendí yo, hay dos tipos de líderes. Uno es el líder que llega allá o quiere llegar allá porque le gusta lo externo, el adorno, la caravana, todo eso que rodea el poder. Eso está guiado por la vanidad. Y el otro es el que tiene una causa en el corazón y que está dispuesto a dar la vida y la libertad por esa causa, pase lo que pase. Ese es el líder que si llega no desde la vanidad ni desde el ego, sino desde el corazón y la convicción de algo. Y ese es el que genera confianza, es el que genera credibilidad, es el que verdaderamente puede lograr cambios. El otro no. El otro le gusta la alfombra roja, le gusta el avión presidencial, le gusta el helicóptero, le gusta ese ejército de escoltas, ese esquema de seguridad, le gusta esa pompa. A este otro no le gusta eso, porque está enfocado en otra cosa. Le dije, si tú algún día piensas en eso, piensa si de verdad tienes una causa en el corazón por la cual vas a luchar, porque si no la tienes, no sigas ese camino, sale mal. Si la tienes, vas a estar dispuesta a dar la vida y la libertad por eso. Y yo veo hoy, y yo cuando los oigo hablar, pero ¿cuál es tu causa en el corazón? Que si consulta, que si encuesta, no, ¿cuál es tu causa en el corazón? ¿Por qué no me estás diciendo que tu causa es que este país tiene cadenas
y yugos tributarios, regulatorios, y que quieres romper esas cadenas y yugos para que el corazón que bombea esta economía pueda prosperar y trabajar. ¿Por qué no me hablan de eso? ¿Por qué no me hablan de la causa de liberar a de la esclavitud, de la glotonería estatal, del exceso de gasto público al empresario, al trabajador, a todo el mundo, al transportador, al agricultor, al campesino, al ganadero? A la persona que se gana el salario mínimo también paga impuestos. ¿Por qué no me hablan de esa causa? Nadie habla de esa causa, como que nadie la lleva en el corazón. ¿Por qué no me hablan de la causa en el corazón de liberalizar esta economía para ver si crecemos, Dios mío, para mejorar el nivel de vida de todo el mundo y no tener que depender de subsidio tras subsidio tras subsidio entregado a las familias, como generando, como pauperizando, como lo hacen tantas veces? Y yo no veo eso. Yo no veo eso, no lo veo en nadie. Y yo no sé si será... O como que nadie me... Como que uno no dice, este sí cree de verdad en esa causa. Es que yo no sé si será un problema de diseño institucional, porque yo siento que no estamos... En ese diseño institucional no estamos preparados para perder. ¿Y qué es perder? Poder luchar por una causa, porque ganar no es tan fácil. En política ganar es una excepción, porque solamente gana uno. Entonces vos tenés que defender y defender y defender una causa, y al final o el péndulo de la opinión se encontrará con tu causa, o esa causa entrará... Felipe, pero si vos tenés la causa en el corazón, a vos no te importa perder. Ganar o perder es subsidiario. Pero la gente tiene que hacer más sus equipos, entonces al final la gente termina... Pero te garantizo que si tenés la causa de verdad y genuina en el corazón y la defendés, la probabilidad de ganar es mucho más alta que el otro camino. Pero la gente al final entiende que son 4 años estériles, que entonces tiene que ir a trabajar con alguien, que mejor no defienden sus tesis, que entonces dicen lo que dice el jefe. Entonces al final el ejercicio, mejor dicho, el debate de las causas se está perdiendo, y no sabe uno si tengamos entonces que revivir otra vez unos partidos políticos que den peleas, ¿cierto? Que peleas programáticas. Es que a mí la ideología me raya un poquito, y voy a ir ya rápido. Conceptuales, como lo quieras llamar. Ya voy a ir allá con el tema de la causa, y es, yo siento y defiendo la teoría del juicio práctico, porque yo creo que la izquierda y la derecha no solucionan problemas, ¿cierto? Y hay problemas que la gente las puede ver que es una solución desde la derecha o desde la izquierda. Yo creo que cada problema tiene una solución. Empecemos por una cosa, porque a mí no hay nada que me genere más repulsión que el rótulo izquierda y derecha. Es que el que lo usa ni siquiera sabe de dónde viene eso. En estos días, Felipe, el hijo mío, el chiquito, me llega todo estresado porque la profesora en un colegio acá en Bogotá les hizo un cuestionario para ver si eran de izquierda o derecha. ¿Te gusta la salud para todos? Sí, entonces eres de izquierda. ¿Quieres que todo el mundo sea feliz? Sí, entonces eres de izquierda. Es que el discurso de las buenas intenciones... Y quedaron todos allá en la izquierda, y mi papá, y llegó Juanpi, y mi papi, yo me quería cambiar para la derecha y no me dejaron. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo así? ¿Cómo manipulan unos niños de esa manera? Llamé al colegio y les dije, yo quiero saber si esa profesora sabe que el término izquierda y derecha es una desviación de algo que se utilizaba en la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional, simplemente porque los radicales se ubicaban a la izquierda y los que eran más moderados, sobre todo de la provincia, no querían pues tampoco degollar a la monarquía o al clero, y estaban a la derecha. ¿Eso qué tiene que ver hoy, por ejemplo, con el libre comercio? ¿El libre comercio es de izquierda o derecha? Si me dicen que es de izquierda, les digo, pero es libertad comercial. Si me dicen que es de derecha, ¿y usted quién cree que es el que más se opone al libre comercio? Los terratenientes grandes. Entonces, ¿qué es izquierda y derecha? Pero para allá yo, y te quería hacer esa pregunta, porque te escuché en un podcast y yo dije, le voy a hacer esta pregunta, que yo creo que es una pregunta, es una discusión que la gente tiene en la calle. Entonces quiero que la tengamos vos y yo de manera pública, sobre todo que vos sos una persona muy preparada. Y es efectivamente eso. Para mí Trump es un proteccionista. Y entonces, no, claro, es que lo que está haciendo ahora es un proteccionista, es un ególatra, es un tipo que gobierna con amenazas. Me parece que estamos hablando desde un círculo, y me parece que, por ejemplo, un tipo como Petro se encuentra con Trump. Entonces, sí, efectivamente el Partido Demócrata cometió muchos errores. El Partido Demócrata dejó de gobernar, dejó de representar unas causas, desatendió problemas. Pero sí será que la solución es que nos enmarquemos e inclusive heredemos continentalmente. Somos todos de derecha, entonces la gente aquí que no quiere a Petro se tiene que identificar con Trump. Yo creo que eso también me parece que es sujeto de discusión. Claro, y muy simplista. A ver,
pero vamos por partes. Uno, digamos, yo personalmente soy un defensor pleno del libre comercio, pero una cosa es una economía pequeña y abierta, como la colombiana, como la mayoría de economías, y otra cosa es una economía como la americana, donde la teoría funciona un poco diferente. No siempre es óptimo para este país un pleno libre comercio. Tan no es óptimo que por más aranceles que quiten o pongan, los bloqueos son por otro lado, sanitarios, fitosanitarios, obstáculos técnicos, todo ese tipo de cosas. Millones de dólares en subsidios a la agricultura. A la agricultura, bueno. Entonces, ¿qué pienso yo? Digamos, esta ha sido mi discusión. Yo me niego a creer que él esté en un tema de guerra comercial. Me niego a creerlo. Y yo intuyo que lo que él está haciendo es pateando el tablero geopolítico mundial ya como economía grande, porque estornuda y todo el mundo siente la ola, sino para obtener en otros niveles, y ya hablamos de cuáles, ciertas ventajas para Estados Unidos. ¿Cuáles? La cadena de valor de la inteligencia artificial hoy es un tema geopolítico, porque es energía. Geopolítico es de seguridad nacional. De seguridad nacional. Y él con eso, porque estos aranceles pueden afectar esa cadena de valor, ¿sí o no? Otra, que le leía a Guillermo Valencia, un amigo nuestro que es muy muy bueno, es digamos, las vías de navegación. Hay una vía por el Ártico que se abre ya y que ahorra como 30 horas de navegación con respecto a la vía tradicional desde Europa a Asia. Y ahí hay bases científicas y militares rusas, europeas de ciertos países y americanas y canadienses. Es una presión a Europa para que equilibre las fuerzas. Y a Canadá. Déjeme, yo tengo y controlo esa ruta de arriba. Entonces, yo veo a Trump usando este instrumento, y si bien es cierto, como lo dije ahora, la teoría para uno decir si debe cerrarse o abrirse en una economía grande es distinta a la de una economía pequeña y abierta como la colombiana, donde yo pienso que aquí sí, esto hay que abrirlo siempre. Creo que él no está jugando una guerra comercial, sino algo geopolítico, y me sorprendería mucho que no tuviera algo amarrado ya, y que no fuera algo ya muy, muy bien pensado, y que fuera algo como improvisado, porque es que lo que está en juego es demasiado grande, y él no puede arriesgar ahorita una caída en el precio de los activos, como ha sido todo este trimestre, jugando ese juego de retórica, porque se le puede convertir en recesión. Una caída sistemática en el precio de los activos te induce una recesión o eventualmente una depresión. Yo me niego a creer que él no tenga eso ya muy bien pensado y que lo que está jugando no es tan comercial. Está jugando bien geopolítica. No sé si bien o no, pero está jugando duro. Porque geopolítica se juega duro. A mí me da tranquilidad que Trump esté jugando en la geopolítica, porque al final los otros jugadores eran muy hostiles. Pero eso no hace que ni que me guste, ni que sea ni que lo sienta conveniente para el mundo. Siento que es un retroceso, y yo quisiera que me dieras tu opinión. ¿Vos qué pensás de Trump? Yo quería que ganara Trump, y te voy a decir por qué. Porque me parece que las administraciones que venían, tal como hoy lo estamos viendo en Colombia, le cargaron un peso enorme al aparato productivo. Es que el aparato productivo es como el corazón de un cuerpo que se llama la economía, y el resto es grasa, que es todo ese gasto, esa glotonería estatal. Burocracia. Y creo que esa administración anterior se le fue la mano, no solo en eso, en regulación, en obstruir, en obstaculizar. Querían acabar con la industria de criptoactivos, y aunque hay mucho cascajo y mucho fraude, es algo que cuando la gente lo entiende es una genialidad y un gran aporte para la soberanía y la independencia patrimonial y financiera de las personas. Y se metieron además con ese tema woke y DEI en un exceso, hasta un punto que la familia normal, la familia mediana, era minoría. Yo creo que era mayoría, pero se sentía abrumada. Entonces, ¿cómo así que
mi hija tiene que entrar a un baño con niños en el colegio. O cómo así, pues que si un señor se considera niña puede entrar al baño de las niñas. Hombre, ¿qué es eso? Eso por lo menos en la mayoría de las personas no resuena tan fácil. Entonces yo creo que se les fue la mano y se enfocaron en temas que no son como tan blancos y negros y como que resuenen tanto con todo el mundo. Entonces el debate lo querían llevar a que si el aborto era legal o ilegal. Hombre, dejen eso en el fuero de cada uno y de los estados, pero ese no es el tema era económico. Y el tema hoy es económico. Entonces, para vos no era el gobernante óptimo, pero el necesario. Yo pienso que era el necesario. Era el necesario. A mí personalmente no me gusta cuando sale con unas narrativas a veces que revuelcan los mercados, pero me niego a creer que no esté todo muy bien calculado, porque tiene un equipazo al lado muy bueno. Y te voy a decir una cosa, piensa en esto, porque es que él no solo está guerreando con aranceles, él está dando una guerra también con el dólar. Y está dando una guerra con el dólar porque yo creo que China, que es tenedora de los papeles americanos en gran parte, con los movimientos del dólar se puede ver afectada. Entonces, si deprecia el dólar, como sucedió en estos 3 meses, o sea, el DNX pasó de 109 a 104, le pega un golpe allá, económico grande. Y a los ahorros de China. A los activos de China, que están denominados en dólares. En bonos del tesoro. Claro, entonces, por un lado, entonces él está haciendo algo que es geopolítico. Yo no creo que sea una guerra solo comercial. Fíjate que él está otra vez retornando a lo que a mí me encanta y que solo eso a mí me hace sentir música en los oídos, que es el sound money, la moneda segura y sana, no la moneda fiduciaria o el fiat. Y por lo tanto ya permitió una reserva soberana estratégica en Bitcoin, que yo lo defiendo mucho, y quiere hacerle una auditoría al oro en Fort Knox, porque es que ha habido un exceso de señoreaje y de impuesto inflacionario en los últimos tiempos que han cascado mucho a la sociedad, si la sociedad a veces no se dé cuenta. Yo creo que aquí en el tema de Trump hay un juego geopolítico, claro, con mucha economía por debajo, y no es una mera retaliación comercial, así se haga ver así. Oíste, muchas gracias por la perspectiva, además que es una perspectiva que siento yo que tiene cierta distancia, que enriquece mucho el debate. Y entonces ahí te pregunto, acercándote un poquito más y que no tomes tanta distancia, ¿vos volverías a participar en política si pudieras? Mira, es que siempre me preguntan eso y es que ya la pregunta no tiene sentido porque no puedo. Yo creo que el objetivo de la condena que me impusieron a mí, además pues de la tortura de la cárcel, era sacarme del todo del camino, y allá estoy fuera del camino porque es una cadena perpetua a no poder nunca participar en política. Entonces ni me lo cuestiono. Pero eso no iba como hasta el 2027. No, eso es la Procuraduría y eso incluso se reduce. No, en la condena penal, la condena grande es no puede volver a participar en la vida, en política. Entonces yo estoy tranquilo, creo que me hicieron un favor, se lo hicieron por lo menos a mi esposa y a mis hijos, y entonces yo ni me cuestiono eso, Felipe. ¿Para qué me voy a poner a cuestionar eso? Yo estoy tranquilo, siento que le puedo ayudar a la gente de muchas otras maneras. Me gusta trabajar aquí en mi oficina, en mis temas privados. Me encanta estudiar nuevos temas. Ahorita estoy muy metido en temas de financieros tech, en temas de Bitcoin. Monté un masterclass de Bitcoin. En fin, porque hoy, por ejemplo, sí me voy a poner a defender una tesis, y es la separación moneda-estado. Así como la separación iglesia-estado fue tan importante casi que desde la Revolución Francesa para las democracias liberales, siento hoy que como nos han menoscabado el patrimonio tanto con moneda fiat, con moneda fiduciaria, con señoreaje moderno, con impuesto inflacionario, la separación moneda-estado es el camino y la verdadera revolución silenciosa para que la economía mundial vuelva a prosperar y vuelva a crecer. Y estoy en eso, entonces yo ya no me preocupo si puedo. Pero como economista y como exministro, ¿qué te preocupa de Colombia? No, muchas cosas. Primero,
me preocupa el exceso de gasto público, el exceso de Estado, esa necesidad de que el Estado lo quiera controlar todo, ese exceso de regulación, esas barreras de entrada y de movimiento que le ponen al emprendedor, al innovador, al empresario. Este es el único país del mundo en donde a la gente le cobran impuestos por pagar impuestos. Vaya y pague, Felipe, usted las retenciones que tiene de la DIAN todos los meses, y cuando hace el giro le cobran el gravamen a los movimientos financieros. El 4 por mes. Eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo es que te cobran impuestos por pagar impuestos? Y se vuelve, y usted suma los impuestos que usted paga y cualquier negocio se vuelve inviable. Si aquí soltáramos esas cadenas, esos yugos tributarios y regulatorios, y a veces es difícil soltarlo porque como que la persona o la sociedad se acostumbra a estar amarradito, pero suelte eso y esta economía empieza a crecer, porque es que cuando eso no se hace, estás castigando durísimo al emprendedor, al que arriesga, al que innova, al que se sacrifica trabajando, porque vienen esos sacrificios de trabajo, de riesgo, de innovación, y se los grabas de esa manera, estás destruyendo el espíritu creador, la energía económica del ser humano, la estás acabando. Con todo eso, claro, hay una masa, la grasa, que no tiene carne en el asador, que es feliz con eso, porque tienen un salario garantizado, no tienen que ir a cazar, como decía un amigo mío, para generar prosperidad y para sostener a su familia. Y desconfigura ese ejercicio de la representatividad política, desde que seamos bien representados, porque se autosostiene. Esa grasa hace que esos políticos se autosostengan hasta que infarta. Por eso, pero hace que los políticos que no funcionan se autosostengan, claro, porque viven de la grasa. Hasta que viene el infarto, porque es que el exceso de grasa infarta el cuerpo. El infarto sucedió en Argentina y se están haciendo la liposucción a la fuerza. Medio se infartaron en Estados Unidos y la liposucción les está doliendo, el Dodge de Elon Musk les está doliendo, pero durísimo. Siguen así en este país y te acordarás de mí. Viene el infarto económico. Viene el infarto económico, porque es que ya, si usted tiene un corazón, que es el aparato productivo privado, sobrecargado, y cada vez que bombea, le pide bombéeme más duro, porque necesito abastecer más grasa en las extremidades. Hombre, eso no aguanta, es sentido común, no hay que estudiar mucho eso. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa de Colombia, que va para un infarto económico si esto no se empieza a volver a retornar a su estado físico normal. Entonces, claro, yo miro mucho y me preocupa bastante, pues porque este es el país donde estamos, donde crecimos, donde trabajamos, donde la gente quiere prosperar, donde están nuestros hijos. Aquí está nuestro arraigo. Claro. Y hay que seguirle luchando. Vos contestaste una parte de esta pregunta ahorita y se la contestaste a tu hija Eloísa, ¿cierto? Sobre el tema del propósito, de la causa y en cualquier profesión, ¿cierto? Si tiene una causa y una pasión, que la siga, pero ¿qué le contestarías vos con la posibilidad de que a cualquiera le pase lo que te pasó a vos, ¿cierto? Y ser víctima de un proceso injusto, porque la política, ahí hay poder, y el poder hace que se muevan muchos intereses, pero ¿qué le dirías a un joven que quiera participar en política para animarlo o para desanimarlo? No, primero, digamos, yo esto no lo supe cuando me metí a este sector. Yo nunca había visto un estadio en donde las personas sí de verdad están dispuestas a hacer lo que sea por ganar y sacar al adversario del camino. Yo creo que ni en el deporte, ni en la empresa privada, ni en el sector solidario se ven cosas así. Pero en la política se ve, por lo menos yo lo vi y soy testigo de primera mano de eso. Y lo hacen sin, pues yo no sé si sienten remordimiento o no, pero para poder hacer eso y poder dormir tranquilos, ser capaz de quitarle la libertad a un hombre y lo que eso implica para sus hijos, para su esposa, para su familia, solo para sacarlo del camino, un asesinato moral sistemático contra una persona. No sé, o sea, a mí yo no concibo qué humanidad logra eso, porque es que... Pero ¿sabes qué quiero yo que contestes? Que se metan si les gusta la política, porque si hay gente buena, cada vez hay menos de esto. No me has dejado terminar. Entonces, que es un estadio muy sucio,
donde se van a encontrar con todas las trampas posibles. Pero como le dije a mi hija Eloisa, si uno tiene una causa en el corazón, está dispuesto a perder la vida y la libertad por esa causa. Y esa causa va a ser la luz que le va a permitir guiarse en ese estadio de oscuridad. Pero tiene que tener la causa. Porque si no tiene la causa, o se deja contaminar por esa cloaca, o termina hundido en la cloaca. Pero si tiene la causa en el corazón, eso es un farito de luz que le va permitiendo llegar. Entonces, lleguen si tienen una causa en el corazón. Si es por vanidad y porque les parece muy atractivo y porque no. Háganlo solo si tienen una causa, sea la causa que sea. Yo te digo una cosa, el presidente Petro, digamos nada más distanciado ideológicamente de mí, pues tiene una causa en el corazón. Eso nadie lo puede negar. Yo ya ni sé. Si es una causa o una narrativa. No, la tiene. Pero pero llegar a la oportunidad de gobernar para gobernar con lo que combatió. Eso es otra cosa. ¿Cómo lo haya hecho? Pero llegó porque tenía una causa. Y lo intentó. El presidente Uribe, una causa en el corazón, pero clarísima. Ya el resto no sé, no las veo desde hace mucho tiempo. Pero esos dos tienen una causa en el corazón, polos opuestos. No en vano hoy el país está polarizado no entre liberales y conservadores, ni siquiera en esa rotulación frívola de izquierda-derecha, sino entre uribistas y petristas. Porque el ser humano identifica una causa acá y una causa acá. Y a cada uno de los corazones de esta sociedad le resuena o la de acá o la de acá. Tienen causa en el corazón, gústenos o no. Y ese es el líder que tiene gravitas, como era una de las virtudes romanas, peso propio. Tiene ese halo, esa áurea. Al margen de cómo lo hace ya en la parte táctica y del día a día. Pero eso es lo que yo les diría. Si tienen la causa, háganle. Eso los va a guiar y los saca adelante. Si no, hagan lo que de verdad les gusta. Bueno, ya para terminar, yo te quería preguntar, Andrés, yo generalmente una pregunta personal del libro, de recomendación. Yo creo que nos recomendaste ya ese En busca del sentido de Víctor Frankl. Nos hablaste de una novela sobre la historia de Roma que habías escrito en prisión. ¿La vas a publicar o no? La publicamos hace rato, eso se publicó en el año... ¿Y cómo se llama? En el año 21-22, se llama Germánico. Es una novela histórica que escribí con María Cristina Restrepo. Y fue como 4 o 5 semanas como el segundo lugar en ventas en la Librería Nacional. Ya no se consigue porque ya se vendió todo, no volvimos a imprimir más. Pero es chévere. Yo tengo ahí unas copias todavía en mi casa, yo te regalo. Esa la necesito. Bueno, ¿y qué fue lo que más extrañaste en prisión? Algo de pronto más superficial, de comida. No, eso fuera de la familia, ¿cierto? No, eso llega a un punto en que el ser humano se adapta. Era más, yo no se me ocurre nada distinto a mi familia, o sea, a mis hijos, a mi esposa. Eso era lo más duro de todo. ¿Y qué extrañas de la prisión? ¿Se extraña algo de la prisión? No es que se extrañe, pero sí lleva uno, como te lo digo, yo lo llevo con alegría, lo que aprendí. O sea, de pronto ese sentido de recogimiento y de reflexión profunda, constante. Claro, yo a veces pienso y digo, hubo momentos de mucho aprendizaje, hubo momentos de risa, hubo momentos muy duros, hubo momentos donde tuve que ver cosas muy complicadas que yo nunca hubiera pensado que iba a tener que ver. Momentos de pronto de fraternidad con los que se volvieron unos compañeros tuyos de vida. Claro, donde uno escucha la vida y dice, ¿yo qué voy a juzgar? O sea, ¿yo quién soy para juzgar los delitos o crímenes que estas personas cometieron? Es decir, cuando uno escucha la vida y, por ejemplo, se da cuenta, que fue mi conclusión, de que todas esas personas tienen un común denominador y es una falta de autoridad paterna en su hogar, en su casa, uno dice, hombre, ¿yo qué voy a juzgar? ¿Sí o no? Entonces, no extraño nada, Dios mío, nada de nada, pero sí miro atrás y agradecer lo que te dejó. Momentos. ¿Y de la política? ¿Qué extrañas de la política?
No, de la política no. Recuerdo también con alegría el gobierno, o sea, lo que trabajamos. ¿Y no te parece sin muy bonito también eso de la política, de sentir que uno tiene de pronto con una buena decisión o con una trasnochada de cambiar positivamente la vida de las personas? Claro, y lo Eso es lo que hicimos. llaman el bicho de la política y por eso uno ya no encuentra el mismo sentido en otros trabajos. De acuerdo, ya por lo menos a mí que me tocó encontrarle sentido en otras líneas de trabajo, el querer hacer eso. Pero yo sí miro atrás y no, yo sé todas las vidas que cambiamos, este país mejoró mucho, el nivel de vida mejoró, pues no fue perfecto, pero todo lo hicimos de buena fe, todo, éramos juiciosísimos, trabajando. O sea, yo vino de esa época de mi vida y yo decía, ¿cómo aguanté yo físicamente ese régimen de trabajo? Porque era implacable, eso casi que sin dormir. Entonces a mí todo me parece que es parte del proceso que cada uno vino a vivir y yo lo llevo con alegría, con recuerdos de todo tipo y nada, es parte de lo que es vivir. Andrés, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, te agradezco mucho toda esa reflexión, las reflexiones de ese proceso personal, reflexiones para la política, consejos para las personas que quieren estar en la política a pesar de lo duro que puede ser. Te agradezco mucho por esta conversación. Gracias, Felipe, hombre. Muy honrado de estar acá. Gracias a vos. Dale, gracias.